Continuamos en The Risk Management and Trading Conference 2020 y me da muchísimo gusto dar la bienvenida a Jerónimo Gutiérrez, quien fue embajador de México en Estados Unidos. Bienvenido, embajador. Muchas gracias, Susana. Es un gusto estar con usted y con todos ustedes. Gracias. El gusto es nuestro. Pues bueno, estamos a escasos días de la elección presidencial en Estados Unidos. ¿Cuáles son las expectativas? Sabemos que, pues bueno, se ha hablado mucho de cuál es el gobierno que le conviene a México, cuál es el gobierno que le conviene a Estados Unidos, pero ¿qué se espera del impacto que podría haber en los mercados, ya en la economía? Por ahí se decía que a Wall Street le conviene que gane Trump. Yo creo que hay como que dos grandes cuestiones ahorita en relación a la elección y los mercados, digamos. La primera es cuál de los dos candidatos podría ser más favorable a pasar rápido un nuevo paquete de estímulo a la economía estadounidense. Y obviamente cada uno de los partidos está defendiendo que es el suyo. La realidad de las cosas es que, como sabe, ha habido ya un paquete muy importante y los republicanos han sido un poquito más renuentes a empujar antes de la elección un paquete, pero eso creo que es lo que estarán viendo muy claramente los mercados, es decir, quién resulta electo y cómo actúa muy rápido sobre la posibilidad de impulsar un nuevo paquete de estímulo por el Congreso de los Estados Unidos. Y ese es un tema muy importante porque repercute naturalmente en toda la economía mundial. El otro creo que tiene que ver con digamos, cómo va a llevarse la relación con China. Y hay también, digamos, mucho análisis o especulación. Si, por ejemplo, es claro que si gana el presidente Trump, seguirá con una línea muy dura con respecto a China y al diferendo comercial que tienen actualmente. Y hay la percepción en general que Biden podría tener un enfoque un poco más moderado hacia China, que procuraría, digamos que, resetear la relación con China y quizás tratar de evitar todo el conflicto que ha tenido hasta este momento. Creo que esos son dos de los aspectos que más se comentan respecto a la elección. En el caso de México, afortunadamente me parece que el TEMEC tiene un respaldo bipartidista muy sólido en el caso de Estados Unidos, igual que aquí me parece pues tiene un respaldo amplio en términos políticos y es resultado de un trabajo a lo largo de 2 administraciones. Así es que yo creo que independientemente que haya algunas diferencias que vendrán en materia comercial entre México y Estados Unidos, veo bastante sólido el tratado México-Estados Unidos-Canadá ante cualquier escenario. Bien, ¿y qué estructura de mercado y de escuela económica distingue a los demócratas de los republicanos? Es una muy buena pregunta. En general, digamos, la noción tradicional es que los republicanos son mucho más conservadores fiscalmente y que lo que buscan es tener en general un gobierno más chico, tener menor regulación, que eso es lo que se le reconoce frecuentemente al presidente Trump, que ha hecho un programa de regulación que ha movido bastante la economía, pero en general es fiscalmente conservadores, menos regulación, y mucho más proclives a, por ejemplo, en el sector de la industria, a tener una política mucho más liberal respecto al fracking y mucho más abierta a que se haga nueva exploración de yacimientos. Lo estoy resumiendo. Del lado de los demócratas es un poquito quizá lo contrario en el sentido que tienen tradicionalmente tienen una mayor regulación o buscan una mayor regulación de la actividad económica. Se dice que no son tan conservadores fiscalmente, que están dispuestos a hacer más programas sociales, a incurrir en más déficit, ¿no? Que los republicanos. Y creo que, digamos, esas son como que algunas de las principales características. Ahora bien, si uno ve la trayectoria de los últimos 50 años, no necesariamente ha sido así. Esa es como que digamos, la noción común, pero en particular los republicanos han incurrido en déficits muy fuertes, sobre todo derivado de guerras, por ejemplo, ¿no? Que es lo que tenemos, o sea, recientemente, el déficit que tiene hoy Estados Unidos, que es uno muy alto, y que no se le compara sino con el que tuvo en la Segunda Guerra Mundial, precisamente por eso. Ok, y bueno, precisamente de manera histórica, ¿con qué partido le ha ido mejor a México en materia económica, hablando de partidos estadounidenses? Esa es una pregunta que es de difícil contestación y no por evadirla, sino porque realmente la evidencia es un poco mixta, Susana. Es decir,
En general, la percepción es que los republicanos tienen tienen una política económica que es más favorable para México. ¿De qué se deriva esa percepción, al menos? El hecho que en los tratados comerciales los demócratas tradicionalmente han sido más escépticos que los republicanos, y para México, pues el eje de la relación económica fue en su momento el TLCAN, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y ahora el TEMEC. Entonces, como que prevalece esa idea de que en la agenda económica han funcionado mejor las cosas para para México con administraciones republicanas, pero nuevamente creo que la excepción hace la regla. Y pongo el ejemplo del propio tratado. Fue el presidente Clinton, un demócrata, el que a final de cuentas se convenció de la importancia del tratado y empujó para que se aprobara en los 90s, y por ejemplo, el que empeñó mucho capital político para sacar a México de la crisis en el 95 a través de un programa de 40,000 millones de dólares de respaldo cuando tuvimos esa crisis aquí. Entonces, quizás mi punto de vista sería, no hay que poner demasiada atención en los membretes políticos del uno del otro, y más bien observar qué están haciendo. Y creo que aquí queda muy bien un comentario que también usted ha hecho, que la relación entre México y Estados Unidos va mucho más allá de sus gobernantes, ¿no? Y por eso es que no se espera un gran impacto ni en los mercados ni en temas económicos si hay un cambio de gobierno republicano a demócrata. Yo creo que sí, yo creo que, y lo habíamos comentado ya, yo creo que yo no esperaría que en el caso de México, Estados Unidos, en caso de la relación bilateral, hubiera así un coletazo fuertísimo en la relación, gane uno u otra persona. Precisamente por lo que comentó, decir, la relación está bastante descentralizada, intervienen gobernadores, el propio Congreso, las empresas, las universidades y las sociedades en general. Y eso creo que es bueno. Entonces me parece que no habría ningún cambio. Creo que puede haber sin duda, y habrá matices, habrá cambio en las formas, en la narrativa. Me parece que independientemente de quién gane, Susana, es muy importante que se retome una agenda económica más amplia, como se tuvo a través del diálogo económico de alto nivel durante la administración pasada, que era un mecanismo para abordar la agenda económica entre México y Estados Unidos, que actualmente, con el cual actualmente no contamos. Creo que es importante que se retome, porque está toda la relación comercial, que es clave, y para México contar con ese tratado actualmente es clave, pero hay muchos otros temas que tienen que ver con deregulación, con infraestructura fronteriza, con los propios sistemas financieros, con muchas otras cosas que es importante mantener en la agenda bilateral. Ok, y ya mencionaba el TEMEC. Sin duda el TLCAN potencializó las exportaciones de México. ¿Cuáles son las expectativas del TEMEC? Y también existen algunas preocupaciones de que estuviera en riesgo ante un cambio de gobierno en Estados Unidos. El TEMEC es un instrumento que no es perfecto. Yo creo que hay que entenderlo en el contexto que se vive mundialmente, en donde hay un cierto rechazo pendular a la liberalización comercial que vimos en los 80s, 90s y en la primera década, digamos, de este siglo, donde avanzó muy rápido la liberalización comercial a nivel mundial, la llamada globalización, y ahora, los últimos 10 años, por ponerle algún número, ha habido un péndulo que presiona de regreso, y creo que en parte es entendible, porque en todos los países, en Estados Unidos como en México, hay sectores de la población y regiones que se sienten excluidas o que han estado muy al margen de los beneficios de este comercio. Entonces, el TEMEC hay que entenderlo en ese contexto, ¿no? No en otro. Y creo que las deficiencias que pueda tener, que las tiene, son un precio relativamente bajo a pagar por mantener la idea de América del Norte viva, por mantener la idea de la integración económica en América del Norte, y eso es lo que hace el TEMEC. Políticamente creo que está sólido en los tres países por cómo se armó la coalición para ratificarlo. Y creo que no corre un riesgo mayor, por decirlo de alguna manera, ante el cambio de administración. Se ha mencionado con razón que la senadora Kamala Harris, que es la candidata a vicepresidente, no votó en contra. Es cierto,
fue uno de los senadores demócratas que votó en contra. Quiero pensar que estuvo muy influenciado por el tema de medio ambiente y menos por la parte comercial, pero el vicepresidente Biden claramente se expresó a favor, como muchos otros demócratas importantes del tratado. Entonces creo que está razonablemente sólido, creo que es una herramienta muy importante ahorita que posiciona a México muy bien para poder aprovechar toda la reorganización que hay de las cadenas productivas en el mundo, tanto por el conflicto entre China y Estados Unidos como por la propia pandemia. Bien, pues ya veremos qué ocurre con este tratado tan importante para Norteamérica y que pues se ve tan sólido en estos momentos. Ahora, ¿cree que la actual alineación de capital humano en materia económica en México sea favorable para no retroceder en todo lo que se ha avanzado pues con nuestro país vecino, en caso también de que llegue Joe Biden? O sea, todo el capital humano, digamos, como lo que se ha avanzado en capital humano, perdón. Es decir, la alineación que tenemos, el gabinete, las personas que están en los puestos. De nuestro lado. Mira, yo creo que yo diría dos cosas a ese respecto, con toda franqueza y espero objetividad. La primera es, el presidente López Obrador fue muy crítico, uno del presidente Trump, y también me parece que había sido una persona en general más escéptica respecto al propio Telecán en su momento, ¿no? Y pues es alguien que ha hablado de importancia, digamos, de la importancia de la economía interna. Eso es cierto, es un hecho, es público, del conocimiento público. Habiendo dicho eso, me parece que una vez en funciones ha logrado establecer una relación funcional con el presidente Trump. A mí en lo particular me parece bastante interesante, es decir, me parece en cierto sentido fascinante la relación entre el presidente López Obrador y el presidente Trump, incluso desde el punto de vista académico. Creo que el presidente López Obrador, había un gobernador demócrata de Nueva York, Mario Cuomo, que decía que se hace campaña en verso y se gobierna en prosa, y me parece que eso es lo que ha pasado al presidente López Obrador. Ha tenido que moderar su aproximación hacia el presidente Trump, buscar equilibrios, buscar campo común, y por lo tanto hay una relación que funciona. La Cancillería, en la relación bilateral siempre va a haber polémica, siempre los que me ha tocado estar muchas veces del lado, digamos, del gobierno de México en la relación bilateral, y siempre estás bajo el escrutinio público, pero creo que hay que reconocer que hasta este momento la relación con el gobierno del presidente Trump se ha manejado pues, con cuidado y ha funcionado. Eso no quiere decir que no haya diferencias ni que haya habido errores, ha funcionado y yo creo que eso es positivo. Y no veo por qué en el futuro, en cualquier escenario, no pudiera seguir así, ¿no? Ha habido alguna especulación si la visita del presidente López Obrador a Washington lastimó mucho la relación con los demócratas. Me parece que sí, que hubo alguna, digamos, hay algún sentimiento ahí, no hay que obviarlo, pero no al nivel que eso impida que se construya una relación en caso que tengamos una administración demócrata, ¿no? Veo que las cosas, y creo que hay un entendimiento muy claro del lado del gobierno de México, en que la relación con los Estados Unidos es importante y que el tratado es importante y que hay que cuidarlo, ¿no? Que está en nuestro interés dentro de ciertos límites y velando por nuestros propios intereses. Ahora, usted es nacional de maquilas tecnológicas, de investigación, o se puede... Yo creo que México, en lo estructural, hoy tiene una gran oportunidad para reposicionarse, insisto, en esta organización de las cadenas productivas. Tenemos la geografía, tenemos la vecindad con el mercado más grande del mundo, tenemos crecientemente obra calificada. Me parece que está bien la filosofía de que dependamos cada vez menos de salarios baratos y más de... creo que tenemos empresarios de talla global en México. Entonces yo creo que las condiciones están dadas y hoy tenemos un tratado con Estados Unidos que, digamos, en esta nueva etapa de la globalización, por decirlo así, no tiene ningún otro país, ¿no? Entonces, me parece que eso hace una gran oportunidad. ¿Qué cosas?
Pero lo que sí creo es que sacar a la economía mexicana de donde estamos, es muy importante que haya un clima cada día mejor de certidumbre, de estabilidad y atractivo para la inversión, ¿no? Esa es la clave. Las empresas, en lo que yo puedo percibir, las empresas estadounidenses y globales, ven en México como una oportunidad sin duda, pero también tienen alguna preocupación respecto al clima de negocios. Y independientemente que vean a México como oportunidad, van a invertir con criterios muy, muy fríos respecto a si conviene o no. Entonces, me parece que esa ha estado en la agenda aquí en México y ciertamente se siente un poco de esto del lado de los jugadores de Estados Unidos que son relevantes. Bien, pues finalmente, embajador, ¿qué opina del Risk Management and Trading Conference? Bueno, para mí he tenido la oportunidad de interactuar con Rismatics, organizador de la conferencia, me parece que ya por varios años en distintas ocasiones, y tengo la mejor impresión. La verdad es que siempre es un gusto estar participando en sus eventos, y me parece que esta conferencia es muy útil y viene en un muy buen momento. Los agentes económicos constantemente están buscando tener buena información y buenas, digamos, opiniones informadas sobre lo que está pasando y lo que puede afectar a los mercados y a la economía en general, y esta conferencia ofrece una gran oportunidad. Bien, pues muchísimas gracias por su tiempo, embajador Jerónimo Gutiérrez. Sin duda, pues un personaje que tiene larga experiencia en la relación bilateral México-Estados Unidos, que en estos momentos es más importante que nunca, sobre todo para la recuperación tras la crisis que enfrentamos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Todo lo contrario, muy buenas tardes, Susana, encantado. Gracias, continúen en The Risk Management and Trading Conference. Yo soy Susana Sáenz, hasta la próxima.